Sí, muy buenas tardes. Iniciamos el día de hoy inaugurando un nuevo lugar. Está muy lindo, muy acogedor y seguramente por eso a lo mejor nos va a faltar algunas comodidades, pero les comento que el lugar está muy lindo y quiero saludar a todos los presentes y a todos los que nos están viendo de distintos lugares. Así que esperemos también, estamos augurando un día lindo porque se está, en algunos lugares yo sé que llovió, hoy también llovió por acá y en este contexto de esta contaminación que tenemos, a veces uno le afecta un poco de distinta manera, la garganta, la gente que habla mucho y a otras personas seguramente están un poquito delicadas de salud, así que les deseo una pronta recuperación. Vamos a iniciar nuestro tema de hoy. En este caso podemos mirar en la placa la opinión pública, definición del escenario electoral en los gobiernos locales. ¿Por qué dice eso? Porque la opinión pública marca la tendencia de lo que la gente piensa sobre la cuestión pública y al final marca la agenda y define el escenario electoral para los candidatos que quieren pugnar en la elección. Estamos ahora esperando las elecciones municipales. ¿Por qué hablamos de una opinión pública y de un escenario electoral diferente en este contexto local? Porque tenemos varios municipios y todos los municipios son diferentes, cada uno tiene un contexto, por qué propio de los diferentes puntos del país y tenemos que también resaltar el de Asunción, por supuesto. Si vamos a pasar en la siguiente placa, eh, jus- si ustedes pueden fijarse, está el libro del arte de la guerra de un estratega chino, Sun Tzu, seguramente muy conocido para algunos, otros pueden buscar, googlear y van a ver que plasmó una filosofía muy interesante donde dice, conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo y ganarás 1000 batallas. ¿Qué quiso decir con esto Sun Tzu? Que tenemos que conocernos nosotros, cuáles son nuestras cualidades como candidato. Ahí hablo ya como candidato en sí. El candidato tiene que conocer cuáles son sus habilidades, qué es lo positivo que tiene, cuál es el portafolio que va a llevar debajo del brazo para poder ofrecer a sus electores y también debe conocer quiénes son lo que van a ser su contrincante, conocer también cuáles son las cualidades para poder pugnar en el escenario electoral. Si se conoce a sí mismo y conoce también a los demás, ahí el candidato tiene toda la posibilidad de ganar esa batalla. Entonces es muy interesante traer a colación lo que nos manifiesta este estratega chino en su obra en la obra El arte de la guerra. Vamos a ir mirando la siguiente placa. Bueno, entonces, ¿qué es la opinión pública? ¿Por qué es importante? ¿Verdad? Aquí tenemos que es un componente esencial de la política. ¿Por qué? Porque la opinión pública, como su nombre lo dice, marca una tendencia sobre los temas de interés público, ¿sí? Al final, todo, todo el resultado de que nosotros vamos a traer, cómo llevamos a cabo eso, cómo vamos a tener qué dicen las personas. Se hace a través de encuestas, ya el profesor Hugo mencionó varias veces que es muy interesante, es muy importante que un futuro candidato tenga que contratar gente especializada para que pueda hacer encuestas, sondeos sobre temas que por supuesto que van a marcar la tendencia en un escenario electoral, en este caso local.
¿Por qué? Porque estos resultados van a ser las guías de van a tomar también esas acciones en los candidatos de cómo van a hacer su campaña, cómo van a dirigir las campañas, de acuerdo a los intereses de los electores. Evidentemente, los electores de Asunción no van a pensar igual que los electores, por ejemplo, de Concepción, porque de algún distrito, porque los problemas son diferentes, porque de repente ahí la población, ahí tiene que ver la cultura, cómo son las personas, en qué piensa, qué necesitan. O sea, hay un componente muy complejo para saber cómo va a ser la opinión de esa persona de acuerdo al lugar. Evidentemente, esas voces, como dice acá, esa opinión va a influir en el escenario electoral, ¿sí? Por supuesto, un político no puede eh, guiarse durante la campaña en temas que están ajenos al interés de los electores, ¿verdad? En Asunción yo veo todos los días los noticieros y la gente participa enviando sus mensajes diciendo que el problema que está latente en Asunción es la inseguridad. ¿Ya? La inseguridad, el problema, por ejemplo, del pavimento que rompen los vehículos, el tema del sistema cloacal, la recolección de basura, pero el que lleva todos los laureles es el tema de la inseguridad. Y la inseguridad trae consigo un montón de componentes que son, por ejemplo, calles mejor iluminadas, plazas más limpias, limpieza de baldíos, o sea, trae varios componentes. ¿Y cómo vamos a saber eso? A través de una encuesta, a través de lo que nos digan los posibles electores. Y eso va a marcar la agenda de la campaña. Bueno, entonces la lógica de nuestro marketing político va a ser conocer el perfil de nuestro público objetivo. O sea, vamos a marcar cuál va a ser nuestro target electoral. Y en ese sentido, ¿verdad? Nosotros te vamos a tener, por supuesto, un parámetro, pero de acuerdo a qué tipo de electores, si son jóvenes, si son adultos, si qué tipo de población tenemos en ese distrito electoral, ¿verdad? Vamos a tener ciudades que tengan un componente de población, mucha gente joven, ¿verdad? Que, por ejemplo, yo tengo entendido que en el interior los jóvenes, la mayoría, transitan en motos, ¿sí? Utilizan muchísimo primero porque es más barato. Ahí tenemos calles que son, por ejemplo, no son de todo tiempo. Muchos de ellos son de ripio, de arena, son angostos donde no entran vehículos y donde transitar entonces en la moto se hace mucho más fácil. Tengo entendido que ellos de repente tienen que ir, los jóvenes tienen que irse kilómetros a una institución educativa o tienen que salir de un distrito menor para irse a las ciudades de vuelta para los servicios de salud, para de repente también irse a una institución educativa o al trabajo mismo. O sea, son diferentes realidades. Entonces, ¿qué servicio le puede brindar? ¿Qué va a marcar nuestra agenda? ¿Verdad? Evidentemente, este resultado de la opinión pública que podemos tener, ¿qué nos va a dar? ¿Qué nos va a, qué podemos sacarle? ¿Qué provecho nos puede dar? Conocer el perfil de nuestro público objetivo. ¿Quiénes son aquellos votantes? ¿Verdad? ¿Qué necesitan los jóvenes? ¿Qué necesitan esos adultos que está, lo que estuve mencionando, de acuerdo a sus intereses? Bueno, las primeras preguntas que se debería responder una encuesta son: ¿en qué segmentos de la población existen más posibilidades de obtener votos? ¿Sí? ¿Quiénes son mis votantes más probables?
dónde viven, de qué trabajan, qué piensan, qué edad tienen, de qué nivel socioeconómico son, con qué sueñan, qué les gusta, qué les molesta, qué les interesa, cómo se informan. Eso es muy importante, saber cómo se informan, ¿verdad? ¿Qué hacen en su tiempo libre? ¿En qué se diferencian y en qué se parecen los votantes de otros candidatos? Eso también es muy importante saber, ¿sí? Tenemos que saber cómo se informan, porque de acuerdo a qué tipos de plataforma usan, nosotros podemos también eh, colocar ciertos spots publicitarios, ver qué es lo qué página ellos visitan, todo eso a través de una encuesta. Identificar al partido ganador. Aquí justamente nos trae la placa quiénes fueron los intendentes de Asunción en las últimas elecciones municipales. Evidentemente, una contienda electoral se gana con la suma total de todos los adherentes, ¿verdad? Eh, que se identifican con un partido X, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratar justamente de conectarnos con nuestro público electoral. Pero nosotros sabemos que en esta contienda electoral tenemos ya un grupo, un sector de ciertos votantes de otros partidos, ¿verdad? Y tenemos también personas que tienen, a lo mejor están indecisos, a lo mejor está el famoso, como yo creo que estuvimos hablando también, del voto duro, que ya es de un sector, el voto indeciso, ese voto indeciso es el que de repente podemos trabajar y tenemos también nuestro caudal de voto en sí, donde también tenemos que estar trabajando para mantener a nuestros votantes. Tenemos que conocer el perfil de todos los candidatos para poder justamente realizar nuestra campaña. Eso es muy importante. En este sentido de conocer quiénes son los candidatos, ahí podemos identificar muy bien cuál es la tendencia según la opinión pública. Está generalmente estas encuestas se van lanzando. Eso también genera una especie de, digamos, de temperatura en los futuros votantes, ¿verdad? De acuerdo al perfil de nuestros votantes. Perdón, creo que puse en silencio. Bueno, tenemos pisos y techos electorales, ¿verdad? Generalmente en nuestra contienda electoral tenemos famoso el oficialismo, ¿verdad? Que ya sabemos qué tipo de electorado tiene, ¿verdad? Generalmente ellos están pendientes de ciertas cosas, ellos tienen su gente que están en los sectores públicos porque manejan el aparato público y entonces tienen una cantidad de votantes que son los votos duros. Pero también podemos tener ciertas cuestiones que actualmente, por ejemplo, podemos manejar la crisis municipal, que eso puede revertir en otros partidos o en otros candidatos como algo positivo, ¿verdad? De repente el candidato opositor y el candidato que está en gestión como oficialista puede tener una estrategia para volcar de repente según nuestros votantes en esa crisis, en el contexto que se encuentra. En este caso, nosotros tenemos una crisis en la municipalidad de Asunción, ¿verdad?
Y de repente puede ser que en otras municipalidades también haya crisis. Eso debe ser aprovechada dentro del perfil del candidato que nosotros podemos tener, ¿verdad? Entonces eso se va a volver un escenario propicio para un candidato o para otro candidato, ¿verdad? Esa crisis puede ser para nosotros una estrategia del cual nosotros podemos utilizar para nuestro candidato, ¿verdad? Entonces, en ese escenario, uno tiene que conocer bien cuáles son las condiciones que puede permitir un mejor resultado, pero para eso tenemos que identificar el termómetro de nuestro futuro electorado. Nuestro futuro electorado en la mayoría está actualmente, sobre todo con lo que está pasando en la municipalidad, eh, está como que desconfiada, ¿sí? En la gestión del manejo de la cosa pública. Entonces, esa situación también puede ser aprovechada para un candidato que es opositor al candidato en ese momento oficialista. Bueno, ya estuvimos hablando que tenemos que identificar a nuestros competidores, ¿verdad? Cómo, o sea, en qué se basan sus campañas, cuáles son sus estrategias. Evidentemente, si es nuestro candidato oficialista, ellos se basan mucho en la cantidad de gente a quien les dieron trabajo, etcétera. Entonces nosotros tenemos que volcar en otro segmento u otras posibilidades nuestras posibles campañas, ¿verdad? Nuestros posibles temas. Y de hecho tenemos que ubicar como tema central la necesidad de conocer el perfil de nuestro público objetivo y en esa opinión pública de un sondeo que nosotros podemos realizar de temas de interés, entonces volcar nuestra agenda, nuestra estrategia de campaña en esos temas que son de interés del público de acuerdo a los distritos, ¿verdad? Entonces, esos temas de campaña son los que va a ser de repente los caballitos de batalla sobre los temas de interés que se generen, por ejemplo, inseguridad o de repente puede ser caminos de todo tiempo, según los distritos, ¿verdad? Porque yo he visto de repente que hay gente que me dice, mira, yo me tengo que movilizar en moto, grande distancia, porque me tengo que ir a la universidad si es una persona joven, porque si yo entro a mi casa tengo que kilómetros y ahí no entra colectivo, no entra vehículo, entonces con la moto y por ejemplo ahí es oscuro, no hay luz, ¿verdad? O sea, hay varios tipos de intereses, entonces nosotros tenemos que tener los temas de campaña uno que sea específico, que sea el que mayor interés tiene la gente para que sea el caballito de batalla y sea el que defina realmente que sea relevante según el target y la cantidad de electorado que tenga esa tendencia. Por eso es muy importante realizar una encuesta, por eso es muy importante realizar un sondeo y marcar muy bien el target electoral de acuerdo a la edad, a los intereses, a de repente cuáles son los problemas más acuciantes que tenga según los distritos, ¿verdad? Según las ciudades, que eso va a ser diferente. Y de repente ustedes con la experiencia van a poder decir, aquí, como dijo la vez pasada la señora que nos habló, ¿verdad? En Fernando La Mora, en mi calle, pasa, no se puede ni cruzar y no es una calle importante, ¿verdad? Y dijo que tenían que esperar horas y que ya subieron presentando varias notas y que hasta ahora nadie les hace caso y tampoco nadie viene a solidarizarse con el grupo de vecinos que sufren año tras año ese mismo problema. Entonces, hay que definir entonces cuál va a ser el tema que va a ser el caballito de batalla, pero de acuerdo al interés de la
digamos, de nuestro objetivo que es el electorado. El posicionamiento de los candidatos, ¿verdad? Eso tiene que estar en la mente y en el corazón del elector. Ahí es donde tenemos que posicionar al candidato. En esta placa lo que quise mostrar de repente es el resultado de la opinión pública de acuerdo al cambio o continuidad. Fíjense lo que marcaba, esto era para las anteriores, las elecciones anteriores, ¿verdad? Entonces, cambio o continuidad del Partido Colorado al frente de la administración de la ciudad de Asunción. Y ustedes pueden ver muy bien la tendencia. Entonces, es importante entonces hacer un sondeo o hacer una encuesta. Sí es importante, porque esto nos va a permitir hacer una lectura para poder posicionar a nuestro candidato. Bueno, posicionar al candidato, qué lugar ocupa cada candidato en la mente y en el corazón de los votantes. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de cada uno? ¿En qué se diferencian los candidatos? ¿En qué tema es mejor cada uno? ¿Verdad? Estuvimos mirando hace poco el, el enfrentamiento que tuvo Trump con, ¿verdad? Con la candidata, con la otra candidata, y Trump dijo que ya no quiere más irse a ningún debate. ¿Por qué? Porque evidentemente en el debate sí, le estaba restando protagonismo y posibilidades y posicionamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente la contrincante estaba pudiendo muy hábilmente utilizar ese escenario para poder restarle ese posicionamiento, ¿verdad? Y de cómo llegar a su público. Entonces es muy importante saber cómo llegar al público. ¿Qué es lo que, cuáles son los canales más adecuados? ¿Qué es lo que se mira? ¿Qué tipo de noticias? Entonces, para poder ver cómo llegar al público, ¿verdad? Y cuáles son los temas de interés. Millones de personas, dice como que o sea, millones de personas estuvieron viendo ese debate que marcó, ¿verdad? La tendencia. Y entonces, evidentemente, rápidamente, hábilmente, ¿verdad? Trump entonces decide no irse a otra vuelta al debate. Eso es lo que ocurre de repente con posicionar a los candidatos. La imagen del candidato, cómo construir una imagen. Y la imagen no es tan fácil de construir, ¿verdad? Porque la gente te va a mirar de años, o sea, lleva tiempo y trabajo duro construir la imagen de un candidato que puede ser destruida fácilmente, ¿verdad? Entonces, hay que ver también, porque los electores votan a la persona, ¿sí? Al candidato. Entonces, a veces, en ese sentido, el partido ya juega un segundo papel, ¿verdad? Porque es el candidato. ¿Por qué? Porque uno vota con las emociones, ¿sí? De acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a tus intereses, y uno siente que ese candidato es eh, el que dice que piensa lo que él está diciendo, el que siente lo que está sintiendo el votante. Entonces, por eso es muy frágil esa distancia entre el candidato y el elector. Entonces, cuando nosotros construimos una campaña en torno al candidato, o sea, podemos hacer de dos maneras. Construir la campaña en torno al candidato si de repente no tenemos un partido bastante posicionado o un partido que tenga,
digamos, una trayectoria bastante amplia. Entonces lo que podemos hacer es construir entonces la campaña en torno al candidato. O sea, nuestro candidato va a ser el que aglutine, ¿sí? Entonces, en ese caso, el candidato va a tener un papel preponderante, va a ser el papel, va a jugar un rol central, ¿verdad? Y ahí lo que va a haber una competencia de imagen, ¿sí? La imagen que significa un todo, cómo es el líder, qué cualidades tiene, cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias, inclusive cuál es su trayectoria profesional. O sea, ahí va a jugar mucho es muy importante, el rol va a ser preponderante en cuanto a el candidato si se juega. Por supuesto, la competencia es entre la imagen, ¿verdad? Entonces, ahí la credibilidad también va a jugar un papel preponderante y va a ser versus las ideas o programas del partido, ¿verdad? ¿Qué llega más al electorado? Tenemos que saber que nuestro electorado, o sea, uno vota a través de las emociones. Eso es muy importante dejar por sentado. Bueno, acá justamente quise transmitir a través de esta placa, de repente, qué es lo que los ciudadanos quieren. Y de repente estos son los problemas, ¿verdad? Nos prometieron para el 21 de septiembre una plaza limpia, una plaza, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que entender que culturalmente tenemos algunas fiestas muy importantes y algunos acontecimientos muy importantes, ¿verdad? De repente pasamos por la ciudad y no nos importa si está sucia, pero para el día del 15 de agosto que Asunción esté sucia, era lo la acabose, ¿verdad? Entonces tenemos que entender el comportamiento cultural de nuestra población y qué es lo que quiere, ¿verdad? Ahora la gente ahí ya se está manifestando porque quiere su plaza, como le dijeron, para el 21 de septiembre, porque para ese barrio esa es una fecha significativa. Entonces jugamos con las emociones de las personas. Y entonces, cuando están en juego las emociones de las personas, con la mente y el corazón, ahí vamos a tener un problema. Aquí tenemos distintos escenarios versus encuestas y para qué sirve, ¿verdad? De hecho, las encuestas lo que nos ayuda a conocer cuáles son los indicadores de los intereses de públicos, los intereses que son de temas públicos de nuestro electorado, ¿verdad? Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros afinar más cuál va a ser nuestro tema de campaña. Y tenemos que tener en cuenta que esa información que nos arroja las encuestas, nosotros no tenemos que definir bien porque tampoco no podemos ir teniendo 1000 temas de campaña. O sea, si nosotros tenemos 10 temas de campaña que arrojaron de repente en las encuestas, es como decir nada. Nosotros tenemos que definir un tema muy importante y muy sensible de cuál apropiarnos como tema de campaña. Es como el caballito de batalla. Podemos tener uno muy visible y podemos tener dos que están más ahí, pero uno que sea como el caballito de batalla, por decirlo. Sí, así mismo, de hecho, ¿verdad? Bueno, y esto ya estuvimos hablando. En este caso, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, evidentemente, después de definir nuestro tema a través de los sondeos, a través de la encuesta, lo que dice la opinión pública sobre aquellos temas muy importantes, vamos a trabajar entonces con la imagen y los símbolos, ¿verdad? Que también es muy importante para a través de este símbolo posicionar al partido y a la campaña que estamos haciendo. Eso evidentemente eh,
va a marcar, porque esto va a expresar algo que cuando uno mira ya tiene una expresión, ¿verdad? Y eso va a hacer que se construya un tema y que se utilice y que a través de esto sea reconocida. Siempre muy importante el icono y el eslogan que tenga la campaña, ¿verdad? Bueno, ¿qué tipo de investigación conviene contratar? Porque sabemos que a través de la opinión pública hay una investigación de lo que nosotros queremos para saber cuál es la intención del voto, ¿verdad? Del partido o candidato, o dónde, cuáles, a veces nos apresuramos en conocer, ¿verdad? Queremos saber ya en qué ranking está nuestro candidato. A veces estamos muy ansiosos, ¿verdad? Pero realmente lo que nosotros tenemos que hacer en primer lugar, ¿cuál debe ser el concepto central de campaña en función de la coyuntura de la opinión pública? A eso nos tenemos que centrar antes de saber en qué ranking va a estar la imagen de nuestro candidato. ¿Sí? Es muy importante tener en cuenta crear un mensaje de campaña que sea identificable, ¿verdad? Con el cual el electorado se sienta identificado. Y otro punto, identificar los canales para llegar a los votantes. En primer lugar, entonces, identificar el mensaje de campaña, que donde el electorado se sienta parte, donde se sienta atraído, donde se sienta identificado con esos problemas. Y en segundo lugar, vuelvo a repetir, es muy importante llegar a esos posibles votantes, que son nuestro público objetivo, ¿verdad? Si son jóvenes, ¿cuáles son los sitios que más, cuáles son los canales por el cual ellos transitan? Vamos a decirlo de una manera. Si son el Facebook, si son el Instagram, si son el TikTok o el Twitter, o sea, que es la X hoy en día, ¿verdad? Entonces vamos a definir cuál va a ser nuestro target electoral. Si son personas mayores, ¿verdad? Si usan televisión o si usan radio, porque yo conozco que hay gente que dice, yo a las 4 de la madrugada ya prendo la radio y ya estoy tomando mate y escucho todo lo que pasa y de repente ahí ellos ya tienen todo, digamos, sí, toda la información posible de todo lo que ocurrió antes y durante, ¿verdad? Todos los sucesos más importantes, ¿verdad? A esa hora, a lo mejor le tenemos también a un joven, pero no va a estar escuchando la radio, van a estar en las redes. Entonces, esas son las diferencias. Entonces, en primer lugar, entonces, crear un mensaje de campaña que se identifique con el electorado y en segundo lugar, entonces saber en dónde, por qué canal transitan nuestro público o nuestro electorado, por supuesto, para poder transmitir nuestro mensaje, ¿verdad? Pero lo primordial entonces es centrarse en el concepto de campaña, ¿sí? Que en este caso puede ser de acuerdo a la coyuntura de la opinión pública, porque ellos son los que van a jugar el papel el más importante en este caso, porque nos van a dar las herramientas para poder armar nuestra campaña y nuestra estrategia electoral. Sí. Bueno, si se va a implementar más de una medición, dice, es conveniente empezar por una encuesta amplia, ¿verdad? Todo lo que hace el electorado durante sus momentos de ocio en Internet, con qué redes sociales visita, ya estuvimos mencionando eso, qué tipos de contenido observa, cuánto tiempo pasa en la red social o qué página web justamente está observando, y ahí se pueden preparar mensajes personalizados,
¿verdad? Lo que ayuda a captar la atención del público, ¿verdad? Lo que estábamos mencionando anteriormente. Y ahí va a captar nuestro mensaje. Entonces, yo justamente estuve viendo, un mensaje puede ser que llegue, crear un futuro mejor para Asunción, por ejemplo. Tiene que ser un mensaje corto que atraiga, con que la gente se pueda sentirse identificada. ¿Por qué? Porque siempre nosotros queremos vivir un futuro mejor, ¿verdad? Y siempre un futuro mejor trae esperanzas. ¿Verdad? Siempre estamos pensando a través, por más que tengamos 1000 problemas, siempre queremos estar en un futuro mejor, ¿sí? Entonces tiene que ser un eslogan que atraiga, que sea emotivo, que le llegue a la gente, porque evidentemente la gente que está en su distrito, en su ciudad, tiene historias, ¿sí? Está conectada, ¿sí? Se siente identificado porque ahí estuvo sus abuelos, ahí estuvieron sus padres, porque ahí quieren ver crecer a sus hijos. Si nosotros hablamos con la gente, sí o sí les va a decir esto, ¿verdad? Cómo yo no puedo ver este lugar de esta manera. Siempre hay esperanza en sus palabras, ¿sí? Entonces, siempre queremos crear un futuro mejor para todos. Es importante entonces tener un mensaje que sea aglutinante, ¿sí? Y hasta ahí la charla de hoy. No sé si alguien quiere contar alguna experiencia, quiera contribuir o quiera preguntar alguna cosa. Yo, Bien claro, realmente ese es el paso y el proceso Sí, para hacer una clínica. totalmente. Sí, entonces, yo creo que ante todo, yo siempre, lo que me llamó mucho la atención de todo esto es una pregunta clave para armar una estrategia, que es preguntar, preguntar al electorado, no imponer. O sea, nosotros podemos tener clara la idea de lo que en los municipios hace falta. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es atraer a ese electorado hacia nosotros. Así mismo. Ellos son los que están ahí, los que el día a día están trabajando, están viviendo, están criando a sus hijos. Ellos saben cuáles son sus necesidades, cómo quieren su entorno. Sí, por eso yo creo que es siempre importante preguntar. También informarse, esto también quiero notar, cómo se informan, cómo ellos eh, entienden la realidad de su comunidad y al mismo tiempo cómo ellos se conectan con las autoridades o con lo que hace el Estado a favor o no de sus necesidades. O si hay alguna información por la cual ellos desconocen, muchas veces ocurre que hay cosas que el Estado, los municipios poseen para, para la comunidad. A mí me llamó mucho la atención cuando también estuvimos hablando de algo del centro de rehabilitación y Arlene nos cuenta que había sido que existe un presupuesto, que hay un espacio para ese, pero ¿dónde está? ¿Realmente se está invirtiendo y dónde? Y si existe ese centro, porque hay un presupuesto. Claro, pero ahí ya Entonces hay es, un desconocimiento en cuanto a eso. Yo me acabo de enterar. y ahí es muy importante la comunicación que haga, ¿verdad? Sí. Sí, ahí como, pero más que nada, dentro de eso, de esa idea que estuvimos socializando también con Arlene, eh, nosotros vimos también la imperiosa necesidad de que realmente ese centro se pueda completar. Y uno de los planes
por el cual nos motiva a nosotros, ¿verdad? Como equipo, ¿verdad? Un equipo aquí dentro de esta estructura es, por ejemplo, un centro de rehabilitación municipal, Ah, mira qué lindo. que es importante, porque estamos prácticamente, la inseguridad es en base a esa contaminación que Claro, hoy los jóvenes están tiene, tiene recibiendo muchos componentes. demasiado. Entonces sabemos que hoy ya nadie está libre de un asalto, de un... esto que ya, por cuando vos consumís las drogas, ya no medís tu familia, no medís las consecuencias, no les importa, entonces entran a robarte, saltan, hay mucha inseguridad, ¿entendés? Y También un tema muy interesante, ese creo que es el tema más importante, creo pero que de hay que alguna saber, manera, como vos decías, claro, sujetarnos de algo para que ese sea nuestro caballito de batalla. Hay muchos temas, va a haber muchos temas por el cual abordar y debatir, que también hay que escuchar al, al público, al ciudadano, ¿verdad? Entonces, consideramos de que uno de nuestros ejes principales va a ser eso. Y gracias al aporte de lo que nos pasó Arlene, para nosotros algo importante, que entonces no es que vamos a pelear para la creación de eso, sino que ver cómo se organiza eso y que se implemente algo real, algo, algo concreto. claro, pues yo te digo lo siguiente, hay muchísimas, o sea, yo en mi trabajo de investigación estuve recorriendo en los lugares, los cinturones de pobreza, y hay mucha gente que es consumidora, pero trabaja sin problema, ¿verdad? Entonces, hay que ver también, no solamente atacar a aquel que es consumidor, que de repente cae en las drogas y está en otra situación, sino hay mucha gente que habitualmente consume, pero es una persona que trabaja, solo que está más aislada, ¿verdad? Porque hay un estigma de la sociedad con respecto a aquel que consume. Entonces, eso también hay que hablar, ¿verdad? Claro. Porque hay muchos ítems ahí. Claro. De hecho, siempre compartimos más eso que exactamente, profe, estuviste exponiendo, ¿verdad? Que estamos prácticamente yendo por el camino correcto, ¿verdad? Sí, no se Justamente puede, una campaña se claro, argumenta a partir de ahí. no se puede elegir varios temas porque eso va a distraer. Y de O repente sea, terminas como dijiste, profe, es como que no tenés nada, no nada, propones sí, nada. sí, porque la gente va a decir, aquí, ¿cuál es? Es lo que al fin, claro. Sabemos que hay necesidades en el momento que va a tener que acompañar. Claro, Y eso es de pero para poder sí, sumar, vos tenés que tener como un caballito de batalla. ¿Cuál va a ser tu tema central? Y a tenemos partir de eso. ahí. Uno de los temas más importantes de identificar en cuanto a ese punto específicamente, que ya me tocó ver muchísimo en campañas, es el tema de la desinformación en cuanto al alcance de las responsabilidades o de las atribuciones que puede tener el candidato para el cargo al que está Pugnando. pugnando, ¿verdad? Porque de repente ves a un candidato de concejal que hace propuestas medio ilusorias que corresponderían a un presidente de la República, Sí, tiene que razón. están muy fuera del rango de sus atribuciones. Entonces, yo creo que es muy importante para hacer ese enfoque de la propuesta de campaña, como vos decís, el tema central, ¿verdad? Primero, identificar cuáles son los recursos y qué tipo de alcance puede tener el proyecto. Por ejemplo, estaba hablando del centro municipal, ¿verdad? Entonces, de repente, como concejal, se puede meter una nota, solicitar un espacio público, ver inversiones, o sea, ver si realmente eso es un proyecto que va a ser Factible. factible y ejecutable desde el cargo, ¿verdad? Y no prometerle a la gente cosas que son imposibles y jugar justamente con la ilusión de la gente, ¿verdad? Por eso es importante ver qué se pregunta de acuerdo al contexto. ¿Qué se va a preguntar si en caso que se haga un sondeo o una encuesta? Evidentemente, si nosotros vamos a hablar sobre gobierno local, sobre los municipios, las municipalidades, tiene que ser más de acuerdo
O sea, si yo voy a hacer en Asunción, una encuesta para Asunción, pero si yo voy a hacer en Central, los distritos otra vez En mi diferenciados. experiencia, por ejemplo, para mí es mucho más práctico desarrollar proyectos y justamente sondear a la gente, ¿verdad? Y guiar. La gente de repente quiere soluciones mágicas. Soluciones mágicas no existen. Yo siempre que hablo con una persona que me dice, mira, nosotros tenemos tal y tal y tal problema en el barrio, yo le digo, mira, yo no te voy a solucionar el problema yo, ¿verdad? Ahora, yo te puedo ayudar a gestionar los recursos para poder solucionar ese problema. Vamos a hacer tal y tal actividad, vamos a tratar de involucrar a la gente, vamos a por nuestra cuenta hacer este y este tipo de actividades. Entonces, yo no te prometo, yo te voy a construir una plaza, no. Me comprometo a apoyarte a hacer actividades, juntar un fondo a nivel barrial y con esto construimos una plaza. Compramos esto, yo te puedo ayudar a Claro. ver el herrero. Hacer más amigable la plaza, a dotarle de ciertos No servicios. le mentís a la gente, les involucras, les comprometes y haces que justamente el proyecto sea sustentable, o sea, ejecutable. Claro, Pero para eso justamente es necesario ese tema del sondeo, de poder identificar cuáles son los factores para que el proyecto sea factible y sobre eso trabajar, como bien dijiste, un eje central, ¿verdad? Pero siempre teniendo ese conocimiento de a qué yo puedo apuntar, hasta dónde puedo llegar, qué le puedo ofrecer a la gente sin mentir, que es lo que más la gente busca, porque todos estamos cansados de que se prometa y no se cumple. totalmente. Pero considero también que lo que se expone, ¿verdad? Es que si no vas a poder, entonces ¿para qué te presentas? Porque las voluntades en la política, todo se puede. Y sabemos que se puede. No existen malas voluntades. Y sabemos que existen tanto los problemas como las soluciones. ¿Lo querés hacer o no? Entonces nos vamos a tirar haciendo otra vez, como siempre, rifa y asado y pollo, porque siempre fue eso. Eso es normal, de todos los días. Esto lo hacemos todos los días. Pero nosotros necesitamos personas dentro del gobierno, sea municipal o central, que tengan responsabilidad y por sobre todo dejen de pensar en lo personal, en sus ganancias personales, para hacer algo realmente por los demás y por la comunidad. Entonces, ahí esa es tu responsabilidad. Y claro que se puede, porque presentas un proyecto, sabes de dónde salen los fondos, porque para eso, si no conoces, al entrar vas a tener que informar y te tienen que informar. Tu secretario tiene que pasar, el director de finanzas te dice que tenemos el presupuesto, cómo se consigue esos recursos, dónde tenemos que... Hay que hacer un minuta, hagamos minuta para elevar los impuestos o sacar de algún lado, pero de que hay fórmulas, hay. Y estamos hablando de que nosotros eso tampoco podemos transmitir al electorado. Y no le estás mintiendo, le estás diciendo realmente que estamos con la intención y la capacidad de hacer. A la responsabilidad del cargo y a las limitaciones. Como único concejal, o puede ser gestor para la gente, pero vos no podés imponer la ejecución de un proyecto. Por eso te digo, la representación es definitiva. Nuestro candidato es realmente representante gestor y dar las herramientas para la ciudadanía para que se puedan ejecutar como desde su cargo, ¿verdad? Nosotros elegimos cargos festivos normalmente. Sí, pero todo se puede, como dicen dentro. Claro, todo se pueda. Yo entiendo perfectamente tu punto, compañero, ¿verdad? Pero yo creo que dentro de este debate tengo que ser más atrevido y más agresivo. Porque si no vamos a ser igual que los demás, nomás también. Nos quedamos, no me decís, ay, no hay. Yo creo que tenemos que ser agresivos. Tenemos que irnos de frente, informarnos. Yo creo que se puede. Y dejémonos ya de pollada. Estamos cansados de que tengamos que hacer pollada, pero nosotros los contribuyentes tenemos que ir a... Y sabemos que el Estado está recibiendo a través de nuestros impuestos el dinero y se están chupando ellos. O sea, lo que tenemos que es evitar y controlar más ese sistema, el flujo monetario que tienen el presupuesto y el arca del Estado, ¿entendés? Y tratar de que las cosas cumplan. Y si sos un voto, es un voto importante, por lo menos que le representa, y muchos más van a querer contigo estar y te van a apoyar. Y si necesitas mover la masa, porque eso le va a hacer en favor de esa comunidad. Y lo moves, lo moves. Porque siempre fue el paraguayo de puerco, porque orina acá, porque orina allá, pero realmente no hay comunidad. Nosotros queríamos hacer, hicimos un proyecto donde queríamos, por ejemplo, baños en cada plaza, de todas las plazas, que nos falta un baño.
de que sea de material reciclable, de esos ladrillos P, de esos autos sustentables que tienen durabilidad de 200 años, y para no depender de la burocracia de la Creo gente, un que, panel solar con mira, luz. interesante eso, porque Sí, la Plaza Uruguaya ya sí hay baños, sí, pero ¿verdad? no en Pero todas las no en plazas. todas. Sí, Pero vos te claro. vas a jugar ahí, está con tu chico y después si quieres hacer, sí, Sí. ahí está, ¿verdad? ¿Quieren hablar? Creo que necesitamos a esa situación. ¿Quieren hablar? Ah, bueno, perfecto. Diosnel. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Muy bien, Diosnel, te escuchamos bien. Sí. ¿Qué opinas del tema de que están opinando ahí los compañeros? El tema de la gente sabe, votan por no saber elegir. Ellos votan nomás porque churro a huevo, porque le ofrece esto, le ofrece aquello. Y la gente legalmente le ofrece un víver, no sé, un ciento, cualquier villa se vende y ya, no, pega, me dice pega. A vos te da pega porque pega, me dice pega. Y si se va a que es todo potable, ya eso es. No hay plata, como ese. Y me te lo tonta la eso. Y el tema de hacer eso, a la gente hay que explicar también por qué estamos así. ¿Por qué estamos así? Culpa de estos gobiernos hace 70 años. No hace el chavo como tiene que ser. A veces la gente cuando le explica eso, y la gente como dijo el comandante tiene Monguera, y me hago apoyarla legalmente mendigando un país riqueza y la gente no valora. Y después cuando le necesita a esa gente, no aparece todo y después todo como digo, era, la gente se acostumbró a decirla legalmente, empollada, emburgueseada, en torneos de fútbol, pero cuando lo necesita, no está ahí. Hay que explicarle a la gente que estamos así, que podemos hacer ese, Cambiar. como dice siempre, mañana por mí, hoy por mí, mañana por mí. Eso siempre dice la gente de que hacen bien colaboración. Podemos decirle a la gente a terminar ese mañana por ti y mañana por mí, si podemos. Eso no. Gracias, compañero. Hay que enseñar a la gente que sí hay posibilidad de construir algo serio, que tenemos que cambiar esa mentalidad. A veces las personas son muy tradicionalistas y tienen miedo a cambiar. Entonces, tenemos que generar ese cambio en los jóvenes, ¿verdad? Un defecto por el cual la situación, porque nosotros teníamos que ser los principales auditores de nuestros representantes. Pero si nosotros mismos no sabemos cuáles son las funciones que ellos tienen que cubrir, Y eso, entonces, ¿qué le vamos a decir? pero eso tenemos un contexto histórico. Hace poco nomás que empezamos a participar. Entonces, ese es el problema. Porque al final ellos son representantes del pueblo, pero el pueblo no sabe para qué están ellos aquí. Y si dice, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahí? No voy a cambiar nada. Porque hay mucha gente joven que se está involucrando en política, pero eso es como que está empezando a mover la maquinaria, ¿verdad? Entonces, a medida que participa, la gente va sabiendo un poquito más de cómo se da el contexto político, de por qué es importante participar. Ahora recién es que la gente se parece que se está despertando. Hay un despertar en eso, también un interés, porque se da cuenta que a través de lo político puede empezar a cambiar muchas cosas que antes nosotros no teníamos, digamos, ese entrenamiento. Ahora no estamos hace un tiempo que nos estamos entrenando, ¿verdad? Y a partir de ahí no es muy fácil ese cambio, ¿verdad? Ese cambio evolutivo es lento. Pasa que se distorsiona tanto la imagen de la política, porque en principio la política era una herramienta en favor de la ciudadanía y del bien común. Nosotros como pueblo elegimos un representante del pueblo para que sea gestor y administrador de los recursos, ¿verdad? Pero era en función del pueblo. Se distorsionó tanto que empezó a ser en función del bolsillo propio. De algunos. Y la gente quedó siendo tan relegada y tan ignorante
porque justamente se empezó a comprar su voluntad, que ahora actualmente vos le preguntas a un joven cuál es la función de un concejal, por qué está ahí sentado, Y no sabe. no sabe. ¿Cuál es la función de la limitación de un intendente? No sabe. ¿Cuáles son las atribuciones de un presidente? No sabe. Y esa educación es lo que tenemos que La generar. educación. Sí. Entonces, ¿cómo nosotros exigimos que nuestros políticos sean de una cierta forma cuando nosotros mismos no sabemos? Pero si nosotros preguntamos si en los hogares paraguayos se habla de esos temas, yo les puedo, pero, No, pero asegurar de que nadie habla eso en la mesa. O No sea que hay. mismo por el desconocimiento, vuelvo a decir. Porque si yo le pregunto ciertos temas a mi mamá, ya no me va a poder responder porque no conoce, no sabe. Mis abuelos, menos. Y si yo no me involucro y busco esa información, yo tampoco voy a saber. Sí, totalmente. No sé si vamos a irnos a un break para poder ir al otro tema. muy bien. ¿Sí? Bien. Noches. Entonces, Desde que llegué no me canso de ver este lugar. Está espectacular. Mis felicitaciones al equipo del Partido Cruzada Nacional. Eh, Después me voy a recorrer arriba que ha de ser una cosa fastuosa también. Bueno, hoy vamos a ver un poco cuáles son las estrategias de comunicación política más efectivas. Tuvimos una muy interesante charla de cómo la opinión pública, es importantísimo acudir a la opinión pública, por lo menos para tenerlo como guía, como faro para nuestra campaña. Pero ahora quiero explorar un poco cómo establecer nuestras voces, cómo hacer que nuestras voces impacten, o las voces de los candidatos, o el que quiere ser candidato. Porque la primera herramienta que tiene un político, que por suerte todavía no perdió, hay otra que ya está perdiendo, pero la primera herramienta es la palabra, la voz. Esa es la primera herramienta que tiene. Y hoy con la explosión de los medios, de la tecnología de comunicación, la voz es un factor extraordinario porque en cada momento hay un escrutinio de lo que decís y de lo que planteas. Entonces vamos a ir explorando un poco cómo nosotros tenemos que entender la comunicación en campaña es diferente a la comunicación fuera de la campaña. Por ejemplo, le voy a decir un caso muy actual. El presidente Santiago Peña plantea ayer en una reunión con empresarios modificar el código laboral dejando sin efecto la cuestión de la estabilidad de 10 años. La estabilidad de 10 años se consigue acá en el Paraguay en tiempos de la dictadura con una dura pelea con los empresarios, a pesar de todo, con 3 o 4 diputados de aquella época medio rebeldecitos, que sin embargo consiguieron un código laboral que si bien no es la panacea de todos los males, por lo menos precautela ciertas victorias sindicales, como por ejemplo la estabilidad después de los 10 años. Hoy el presidente de la República quiere iniciar un proceso para dejar sin efecto eso y dejar sin regulación que protege al obrero o empleado que adquiere estabilidad. Eso es comunicación política. ¿A quién le está hablando? Comunicación de gobierno. ¿A qué segmento le está hablando? Claramente le está hablando a los empresarios, le está hablando a sus socios estratégicos, no le está hablando al pueblo. Pero eso él no dijo en su campaña política. Él no dijo en su campaña política, voy a propiciar el cambio de la ley electoral. No hubiera tenido muchos votos. laboral. Laboral. Voy a propiciar un cambio en la estabilidad laboral del Código Laboral. Eso no dijo, ni dejó entrever. ¿Por qué?
por la narrativa, que es también algo que vamos a ver. Hay una técnica y hay una estrategia que hay que construir cuando uno entra en campaña política. Hoy en día, ¿qué vamos a explorar? Estrategia de comunicación efectiva en campañas electorales municipales. ¿Cuáles son las estrategias de comunicación que hay? Hay varias, pero yo quiero solamente citar 3. Está la comunicación masiva, que es la que se hace por los medios masivos de comunicación, televisión, radio, prensa, ¿verdad? Luego está la comunicación digital, que es la que se hace por las redes sociales. Y después está la comunicación directa, ese famoso visita casa por casa, mitines, pequeñas reuniones, el contacto con la gente, ¿verdad? Esas 3 son las estrategias de comunicación más importantes. Las otras no dejan de ser, pero son, digamos, medio auxiliares, que son los debates y una serie de cosas cuando vos no tenés una sociedad muy acostumbrada al debate, no tiene sentido. Y cuando vos no tenés también una sociedad muy acostumbrada a la cuestión de la difusión de las encuestas, tampoco tiene sentido. Entonces, 3 son las estrategias de comunicación que nosotros tenemos que tener en cuenta y decidir cuál es la mejor para nuestro proyecto. La estrategia masiva, digital, o la de face to face, directa. ¿Qué nos va a ayudar a decidir cuál es la mejor? Los recursos que tenemos. Los recursos que tenemos. Si nosotros queremos saturar el ambiente con comunicación masiva, tenemos que invertir mucho dinero en publicidad, en comprar espacio en los medios y en aparecer en la televisión. Muchísimo. Ni se imagina ustedes cuánto. Es una fortuna que tampoco asegura que vos tengas el respaldo después de la ciudadanía. Si querés invertir en comunicación, si tus recursos te dicen, vamos a trabajar en Facebook, en Instagram y en Twitter, eso es mucho mejor. Ok, perfecto. Pero ¿qué vamos a decir? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué mensaje vamos a dar? ¿Qué narrativa vamos a difundir? Porque que cualquiera diga cualquier cosa a favor nuestro tampoco es demasiado bueno, ¿verdad? Que te alabe un corrupto y que ya le hace pensar al tipo que es de una vida limpia, este tipo, y que vos no tengas tu propia narrativa, tu propio posicionamiento sobre ciertas cosas, también le hace pensar a la gente. Entonces tenés que tener una estrategia y tenés que desarrollar esa estrategia. Tenemos que buscar, por eso tenemos, y después la comunicación directa. En la comunicación directa tenemos que tener conocimiento del terreno y conocimiento de la realidad de cada sector. Yo recuerdo, hace unos 10 años, hice una encuesta en Salto del Guairá por primera vez. Me fui yo porque nunca había hecho. Entonces, no es que solo se fue el equipo, me fui yo para ver cómo era, qué pasaba allí. Y en Salto del Guairá, cuando vos le preguntás a la gente joven a qué se quiere dedicar cuando sea grande, la mayoría de la gente te dice al comercio. Por supuesto, Salto del Guairá es una zona fronteriza y el comerciante es el que vive bien. Ese justamente es la aspiración porque ese es el contexto local. Y te vas un poquito más hacia el fondo y te vas a un barrio y le preguntas, ¿cuál es el problema que hay acá en el barrio? Y cuando llueve no puedo llegar a mi trabajo. El trabajo está un poco lejos, ¿verdad? O sea, viven de eso. Claramente el candidato que quiera tener algún tipo de éxito debe resolver
la cuestión de la preparación laboral, el ambiente comercial y el acceso al trabajo. Claramente. No hay otra. ¿Cómo lo va a hacer después? Eso ya forma parte de la narrativa y una serie de cosas, ¿verdad? Entonces, las voces que logran impactar con la gente son aquellas que logran conectar con una audiencia y transmitir mensajes claros. No tienen que ser mensajes difusos o ambiguos. Eso no funciona más. La gente es muy escrutadora. La persona que está todo el día en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram demasiado rápido se da cuenta cuando vos tenés 2 o 3 mensajes diferenciados y deja de seguirte. Eso está probado. Hay muchos estudios al respecto. Entonces, tenemos que aprender a construir una narrativa que resuene, que tenga fuerza en los votantes. ¿Puede preguntar? ¿Cómo es mensaje diferenciado? Cuando la gente te deja de seguir. No, por ejemplo, vos no tenés que visualmente presentarte de una forma. O sea, no podés presentarte con un reloj de $8,000, no podés presentarte con una camisa de mucha marca y estar hablando de austeridad. Ah, o sea, ¿Me entendés? coherencia. Incoherencia, exactamente. Los mensajes deben ser coherentes. No puede ser un cura que habla de la castidad y a la vuelta de la esquina vive su último hijo. No se puede hacer así. Bueno, para una campaña exitosa, conocimiento del público, es crucial entender a tu público objetivo. ¿Cuál es tu público objetivo? Acá, por ejemplo, nosotros queremos ser concejal de Asunción, queremos votos de Ceballos Juez y queremos votos también de barrio San Pedro, barrio San Pablo, y también queremos unos cuantos votos del barrio Tacumbú, ¿verdad? La primera pregunta. ¿Con cuál de esos barrios nosotros podemos conectar? Tacumbú. Muy bien. Entonces, nuestro target fundamental, donde vamos a pelear, el centro de nuestro trabajo es Tacumbú. Los demás son para completar la torta. Público objetivo. El público objetivo. Pero puede ser que haya gente que diga, no, vos sabés que yo, Ceballos, tengo muchos amigos, yo estoy todos los sábados en los torneos de piquibol y tengo mucha gente conocida, yo ahí lo que quiero estar, bueno, listo. Entonces tienes que saber qué le interesa a la gente, qué le gusta, y ahí te voy a enfocar. Pero si te decís, y voy a trabajar en todos los barrios de la misma forma y gastar la misma plata, yo te puedo asegurar que es muy difícil que puedas sostener una campaña económicamente si es así. Es una campaña carísima. Y hay que ser realista, hay que pisar suelo. Hay que pisar suelo. En la campaña política no se pueden construir castillos en el aire salvo en el discurso. En la realidad no. En la realidad no. Vos podés motivar a la gente. Pero cuando llega la hora de dar a la gente que va a trabajar estas cosas, esto, y las herramientas para ir a difundir tu mensaje. Y si no tenés, entonces no tenés la arma. Ese es el problema. Tenés que saber cómo usar los recursos. Para eso yo siempre, y voy a recomendar siempre, muchos no quieren hacer, pero ¿qué vamos a hacer? Eso ya es una decisión también estratégica del candidato, hacer investigaciones. La sociedad hoy en día la sociedad es tan compleja que ya no se puede saber por intuición lo que uno quiere, o lo que aquel barrio quiere, o lo que aquel sector quiere. Ya no se puede saber. Yo admiro mucho a la gente que dice, no, ese es para oírlas y votar. Yo le admiro porque
manifiesta una capacidad impresionante de conocimiento de la realidad social que yo no tengo, salvo que recurra a una investigación, ¿verdad? Entonces, hoy en día, la campaña intuitiva es muy difícil que te haga ganar una elección. Tiene que tener un poco de información seleccionada y objetivamente organizada. Tiene que tener. Por ejemplo, yo le hago este ejercicio. Yo tengo un discurso que me doy cuenta que pega entre la gente, ¿verdad? Pero después me voy a un barrio donde tengo gente de más de 40 años que se va y no encuentro la misma resonancia. ¿Qué pasa? Mi público objetivo son los jóvenes, porque allí es donde yo estoy teniendo ambiente, ¿verdad? Entonces tengo que, estos recursos que estaban acá, empezar a dirigir allí. Porque esa es la estrategia correcta. Si vos no conoces los intereses de tu objetivo, de tu público, es muy difícil que vos puedas acercarte o que él pueda decir, ese señor va a resolver o esa señora va a resolver mi problema. Es muy difícil. Porque hoy en día, el político que sueña con ser el conductor está equivocado. La gente ya no quiere un conductor, la gente quiere un partner que le ayude a resolver su vida. Eso es lo que quiere la gente. Sus problemas. Porque él no tiene tiempo para la política. Necesita un político que le ayude a resolver sus problemas. A viajar bien en el vehículo, a tener seguridad en su barrio, a tener buena iluminación. Necesita alguien que trabaje en eso. Porque él no puede, él tiene que trabajar y traer la comida a la casa. Entonces no hay tiempo. Bueno, vamos a ir. Hay una estrategia hoy con las redes sociales que es sumamente exitosa, es la narrativa. Hoy en día el político, el candidato debe tener una narrativa. ¿Cuál fue la narrativa de Donald Trump? ¿Con qué narrativa Donald Trump quiso posicionar su figura, su campaña y quiso atraer a la gente? En tal lugar, los haitianos se están comiendo gatos y perros que son las mascotas de la gente. Esa es una narrativa. Él quiso instalar eso, dar miedo. Con ese miedo, él lo que le decía a la gente, yo sé eso y yo voy a evitar eso. Cuando decía, por ejemplo, no podemos seguir así, ¿a quién se refería? A los que estaban gobernando. No lo dijo él, pero daba a entender que no se puede seguir así. Vamos a estar peores, ¿verdad? Esa es la narrativa. Entonces, si yo me voy a un barrio y no tengo una narrativa fuerte, por ejemplo, vamos a suponer, esta es una suposición, no es que yo sé, pero una suposición. Vamos a suponer que hay un barrio, que hay una calle que es demasiado importante en un barrio. Está muy deteriorada y hace 10 años nadie le da pelota. Entonces vos tenés que ir a caminar por ahí, mostrar la realidad, indignarle a la gente y decir, ustedes quieren que esto siga deteriorándose. ¿Por dónde van a caminar ustedes después? ¿Por dónde van a pasar los ómnibus? Si esto sigue así. No hay más ni luz. Nadie viene más. Se convirtió en una cueva de bandidos. Esa es la narrativa. O buscar otro tipo de narrativa. Decir, este barrio anteriormente tenía 5 fábricas. Toda la gente trabajaba en la fábrica. Ahora se fue porque esas fábricas ya no tienen ventaja en el gobierno. Y todos quedamos sin trabajo. Tenemos que revertir eso. Esa es una narrativa. Entonces, hay que... Adelante. Por ejemplo, o sea, hay coyunturas en que hoy, por ejemplo, yo me indigné mucho, porque para mí el tema de sacar la estabilidad de los trabajadores privados es como un genocidio, ¿verdad? Porque la gente le quita su jubilación directamente,
Pero que, entonces, Santi Peña se regala a la oposición. Pero tenemos una oposición tan peleable, digo, dije yo, ¿verdad? No agarraron. ¿Qué hizo gente de la oposición? Porque Santi Peña se regaló. La mayoría de la gente. ¿Quién agarró el discurso? Nicanor. Y Nicanor tuvo el mejor discurso hasta hoy sobre eso, ¿verdad? No quiero alargarme para decir, pero lo de Nicanor, ¿verdad? Pero ¿qué hizo la oposición? Porque la oposición es, no sé, tan fascista, ¿verdad? Que tenía apoyando a la Santi Peña. Y Le aplaudieron todos. Le aplaudieron todos. Hay que cambiar, hay que apoyar. Le aplaudieron todos. El tipo le odia tanto al pueblo que termina no aprovechando una oportunidad para tomar el poder del Estado, porque eso es lo que nosotros necesitamos. Eso más. Bueno. Y esa sería una narrativa que lo construye Esa sería. en este momento. Hay que trabajar en eso. ¿Verdad? ¿Verdad? La narrativa empieza con una idea. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que voy a cuestionar? Yo tengo que cuestionar porque no es que tengo que explicar racionalmente, tengo que crear emoción. Hoy en día en la política ya dejó de ser un escenario en donde solamente los políticos transitaban. Hoy en la política, si no tenés, por ejemplo, yo digo los analistas y los consultores políticos, si no tenés el apoyo de un psicólogo político, si no tenés el apoyo de un, ¿cómo se dice?, de un experto en metadatos, ya es muy difícil entender, porque se volvió tan complejo. Se volvió tan complejo que se dieron resultados. En el mundo se han dado resultados electorales que le tomó de sorpresa a todo el mundo. En Inglaterra, que es un lugar en donde se supone que está muy avanzada la tecnología de investigación de esto, nadie previó que en una pequeña votación que era el Brexit, que se hizo como parte de un ejercicio, Inglaterra iba a salir de Europa. Nadie previó. Le tomó de sorpresa a toda la élite política. La misma cosa ocurrió en el Brasil. Una persona que se grababa a sí mismo haciendo ejercicios militares en su casa salió presidente, Bolsonaro. Y esa era su campaña. Yo estoy sano, yo me siento bien, yo estoy para pelear con ustedes. Ese fue su mensaje. Entonces, hay que ser muy hábil en la comunicación hoy en día. Eso yo les puedo asegurar. Vos hablaste de Nicanor. ¿No crees que Nicanor no pensó 10 veces lo que iba a decir? El mejor discurso, Sí. más inteligente hasta hoy. Sí, Nicanor es un oportunista político estratégico espectacular. Bueno, el mensaje dice, yo escribí porque esta es la palabra clave. El mensaje debe ser memorable. Mensaje debe generar emoción. Hoy en día en la política ya no se vota pensando en el bolsillo o pensando, se vota acá. El miedo, las aspiraciones son lo que definen hoy el voto. Hay un libro que ahora se lanzó que yo les quiero recomendar, al que quiera leer, les quiero recomendar un libro de un filósofo coreano muy bueno, se llama Byung-Chul Han, se llama El espíritu de la esperanza contra la sociedad del miedo, dice. Lean ese libro, no es largo, 80 páginas. Excelente. ¿Cómo se llama? El espíritu de la esperanza. Muy bien. Hablemos vos de las redes sociales, que están al alcance de las campañas de la gente. Con esta herramienta tecnológica, la gente común empató la cancha con los que tienen plata para comprar medios
Y, ¿verdad? Con esta herramienta empató la cancha. Hay gente que ganó. Payo creó un tsunami con un celular. Con un celular. Hábilmente utilizado, pero con un celular. Herramienta poderosa, eso ya, ya no tienen que ni decir. Pero lo que hace él es amplificar el mensaje. Anteriormente, el político debía caminar kilómetros y kilómetros y kilómetros para llevar su mensaje. Hoy vos tirás en una red social, conectás con un grupo que tiene 100.000 seguidores. Esos 100.000 seguidores le envía a 10 seguidores y vos ya tenés 1.000.000 de personas que vieron tu mensaje en menos de 3 días. Amplifica tu mensaje. Ese amplificador de mensaje más grande que hay y que se haya creado en toda la historia de la humanidad son las redes sociales. Por supuesto que también vienen los mensajes negativos, ¿verdad? Vienen las políticas de odio, los Facebook, ¿cómo se llama? Los deepfakes, todo eso también ocurre, ¿verdad? Hay operaciones de los gobiernos que utilizan las redes sociales para tratar de dividir a la población, como ocurrió en la Argentina ahora, que el director de la Policía Federal hizo un montaje en una filmación en donde le muestra a una señora tirándole gas pimienta a una nenita. Cuando que después unos expertos en digitalización ven eso y dicen, no, acá hay algo raro. Y empiezan a escarbar y someten a prueba, sacan toda la sobreimpresión que había y se dan cuenta que era una operación. No ocurrió así. Lo que estaban tratando de tapar era que un policía le tiró. Eso en Argentina. Ahora, hace 2 días. Y ayer, 2 connotados periodistas argentinos tuvieron que salir a pedir disculpas. Sí. Sí, pidieron disculpas por cometer un error de información, por ser manipulados por el poder. O sea, eso también son los riesgos que hay en las redes sociales. De acuerdo a los datos también, se crean perfiles, perfiles psicológicos de los usuarios. Sí. Ellos se usan para manipular. Claro. Con Cambridge Analytica. Así mismo. Ellos se trataban para manipularle a la población y en las redes sociales. Sí. Eso para la publicidad, para ver dónde tenía que aprender. Así mismo es. Y te pilló. Te pilló y ahora eso está prohibido, pero vos podés comprar esos datos en Facebook. Y podés tener tu propio equipo de análisis, ya no en la red, pero tu propio equipo de análisis en tu unidad y hacer vos ese análisis. Pero demanda una inversión muy grande, ¿verdad? Pero esos datos están ahí. Esos datos están. ¿Quiénes son los que reaccionan más rápido a cierta y determinada palabra? ¿Quiénes se enojan cuando sale una foto? Todo eso está ahí. Y esos son datos importantes para el perfil psicológico. El uso de bots también para condicionar ciertas publicaciones. Así es. Por eso, justamente, esas son las cuestiones que yo les digo. Por eso en las redes sociales se amplifica la dualidad humana, el bien y el mal. Muy bien. ¿Qué plataformas tenemos que usar? No hay mucha opción. Son Facebook, Twitter, Instagram, ¿verdad? Esas son las que tienen más difusión. Aparte, en tiempos electorales, 15 días antes, está comprobado que los votantes se conectan más con las cuestiones políticas. 15 días antes. Sube. Un mes antes no te mira nadie, pero 15 días antes, cuando empieza a circular tu nombre, tu figura, sube. Sí, una semana antes de la elección, si explota, voy a tener que saber que eso tiene que convertir en voto. Hay otra técnica para hacer eso.
¿Mm? Ahí ya es cuestión de sacar datos, tirar un link, anotar acá tu nombre, te voy a visitar, todo eso ya entra ahí. Después tenemos, hoy en día, por ejemplo, el mundo de la publicidad en Instagram y en Facebook obliga a tener una publicidad muy dinámica, muy creativa. Hay que ser creativo, porque lo que aburre a los 10 segundos se cambia. O sea, este nomás es el toque, ¿verdad? Ya no le gusta. Más todavía en TikTok que vos hacías 6 y ya cancelás, ¿verdad? Entonces vos tenés 10 segundos para conectar y tu mensaje no debe ser más de 30 segundos. O sea, imagínate vos el grado de creatividad que tenés que tener. Eso es lo que hoy es obligatorio para ser exitoso en tiempo electoral. Hay que tener un mensaje clave. Eso sí. Mensaje clave, el equipo de campaña va a decidir. Hay que tener, fíjense cómo un equipo, este es lo que se llama el cuarto de guerra de un candidato. Hay un psicólogo, un abogado, un diseñador, un customer, que era customer, no recuerdo yo. Una persona que maneja la finanza. Atención al cliente. Atención, sí, ese es el que atiende a los votantes. Este es el que hace, el que hace toda el que hace el acta, digamos, ¿verdad? Y está el otro también, el abogado o sea, el apoderado. Es el cuarto de guerra. ¿Por qué? Porque todo lo que vos tirás puede tener impacto en todo esto. Todo lo que tirás. Si vos tirás algo que después se toma como una, ¿cómo se dice? Como una, que pueda promover una demanda por difamación y calumnia. Por eso el abogado, no, eso no vamos a tirar. Ese tiene debilidad en tal cosa. Es importante. Es complejo, para que se den cuenta nomás cómo es complejo. Sí, tenés que tener cortafuegos. Tenés que tener los cortafuegos. Entonces, cuando vos lográs eso, es casi seguro que tu mensaje va a quedar en la mente de los votantes. Casi seguro. Y esto es, aunque ustedes no crean, es lo más barato hoy en día. Solo que implica un trabajo muy minucioso. No hay mucha gente, es poca gente, pero tiene que saber todo lo que se quiere, todo lo que se quiere decir y cuál es la característica del mensaje. Justamente para hacer un poquito de énfasis más en lo que es justamente tu clase de hoy, en la clase anterior de inteligencia artificial le preguntamos a un sistema, ¿verdad? De qué sería, de qué yo me tengo que preocupar yo como candidato a tipo, hacer lo más constructivo posible para ganar la elección. ¿Y qué dice la inteligencia artificial? La parte del discurso. Eso es Fundamental. Mira, como esta clase es fundamental. Entonces hay que haga el discurso, ¿tú haces un discurso ganador? Yo recuerdo una de las estrategias de la primera campaña de Lula que yo considero una de las más brillantes de todas. Había un muchachito de aproximadamente 18, 20 años que le dieron lugar para que haga un discurso y él habló de sus inicios en la favela. Y después dijo que una iniciativa del partido de Lula le prohibió a él, le permitió a él asistir a la universidad, que se fue a esa universidad a pesar de que vivía en condiciones de muy pobres, pudo conseguir su título y gracias a eso, hoy en día él puede llevarle a su familia a vivir fuera de la favela y estar ahí, sus hermanos están trabajando. Y entonces sale y dice, y yo solamente vine acá para decirle a este señor, gracias por preocuparte de mi futuro. ¡Wow! Explotó todo. Explotó todo. Me acuerdo que Efraín Alegre quiso copiar eso con un tipo y le pillaron y le destruyeron. Bueno.
Hoy en día, ya saben ustedes, entonces, para entrar, para tener posibilidades, hay que entrar en la mente de los votantes. Y entrando en la mente de los votantes, hay que asegurarse de que la emoción que sienta con ustedes supera a todos los otros. Eso asegura éxito. Eso es lo que asegura éxito. Algunos van a decir, no, ¿y dónde está ¿cómo se llama? ¿Dónde está el discurso de la honestidad y todas esas cosas? Yo no quiero nomás decir porque suena mal, pero yo soy un encuestador. Y en todas las encuestas que yo hago, cuando le pregunto a la gente cuáles son los problemas sociales más graves que hubo en Paraguay, allá en el 8 y en el 9 está la deshonestidad o la corrupción. La corrupción. A la gente no le interesa tanto ese tema. Honestamente les digo, no estoy mintiendo. Puedo traer la próxima semana, puedo traer las encuestas. Sí. Una vez pregunté en Caguazú si considera que el EPP es un problema nacional en una encuesta en la facultad. Cuando eso, el diario ABC y todos los periódicos, todo el día en la tapa EPP, parecía ¿verdad? Y sorprendentemente apenas un 3% dijeron sí, es un problema nacional. 97% ni le interesa. Entonces, lo que quiero decir nomás con esto es que a veces nosotros tendemos a pensar que lo que sale en los titulares es realmente el problema y trabajamos sobre eso en la campaña. Y no es así. Yo le puedo asegurar que no es así. Son otros los problemas, pero esos problemas hay que buscar. Porque no están ahí a la vista. Por eso es importante la investigación. Cada comunicación cada estrategia que vos desarrollas tiene que reforzar tus valores. O sea, la gente tiene que sentir que lo dice alguien creíble. Si vos vas a construir tu imagen como alguien creíble, comprometido y preocupado por la gente, tu mensaje debe reflejar eso. Tu mensaje debe reflejar eso. Y tener que tener claridad. Claridad y coherencia. Esas tres cosas son. Parece muy complejo lo que estamos hablando, pero yo simplemente les digo que una campaña hoy sin esos groseros recursos que tienen algunos partidos, solamente es posible manejando esto. Solamente es posible manejando esto, con posibilidades. Si vas a competir con ellos, vas a tener problemas. Para que tu mensaje se quede en la mente de los votantes, tenés que ser coherente, claro, y por de todas las cosas, vuelvo a repetir, tenés que tener un mensaje memorable. Bueno, con eso terminamos. Muchas gracias.